Hola chicas, ¿están ahí? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Les preguntaba porque estoy grabando el video y entonces quería estar seguro de que se escuchara bien. Me acuerdo un segundito. Bien. Porque vieron que, bueno, estamos subiendo, pero últimamente estamos subiendo las clases con los videitos que yo les cuelgo en Facebook. Ahora vamos a empezar a subir esos videos y aparte las clases grabadas a YouTube. Así que estaba verificando que se escuchara bien todo eso. Bueno, acuérdenme que les pongo el pizarrón de nuevo y vamos a empezar. Bien. Bueno, aquí estamos entonces. Bueno, ante todo, ¿alguna pregunta, alguna duda de la clase anterior o de hasta ahora? ¿Alguna consulta que quieran que repasemos? ¿O está todo más o menos bien? ¿Pudieron ver los ejercicios que puse ahí en Facebook? ¿Mm? Para mí está todo tranquilo. ¿Bien? Está todo bien, sí. Bueno. Vieron que son ejercicios, lo que subí los últimos son de deducción, también de identificar argumento otra vez. Hay en el grupo una chica me preguntó, después le contesto bien. Y también hubo un ejercicio de poner verdadero y falso, según, o sea, responder esto de cuándo las premisas pueden ser verdaderas y cuándo falsas, todo eso, ¿no? Que ustedes, como habrán visto, el único caso de falsedad es cuando son premisas verdaderas y conclusión falsa. ¿Recuerdan que era cuando de verdad a falsedad hay un problema? Todo lo demás podía ocurrir. Pasar de verdad a verdad, de falsedad a verdad o de falsedad a falsedad. ¿Sí? Así que esa era la idea de ese ejercicio. Lo que nos faltó, lo único que nos faltó es esto, que yo les había dicho que les iba a pasar, que era el tema de formalizar. O sea, cuando uno pasa de, ¿se acuerdan que yo les decía, bueno, transformar un argumento escrito, como por ejemplo, bueno, como ponemos siempre, valga otra vez el ejemplo, si llueve me mojo, una premisa, después dice llueve, ¿no? Conclusión, me mojo. Nada, el ejercicio que yo les había dicho que les iba a dar, si podía, era el de pasar este tipo de, digamos, de argumento expresado en lenguaje natural a el lenguaje, dijimos, formal, que era lo que ya conocemos, ¿no? Si llueve, entonces me mojo, llueve, por tanto, me mojo. Lo que pasa es que no les puedo dar ejercicios de esto por dos razones. Una, porque realmente no hay
no es que ustedes lo van a ejercitar mucho, no es que, digamos, yo en la facultad, por ejemplo, sí tuve, pero porque me especificó en esta materia, pero ustedes no van a tener necesidad realmente de pasar argumentos así a así. Y como aparte es difícil anotarlo en la computadora porque no tengo estos símbolos en la computadora, el I, la O, no están en la computadora, tampoco pude anotarlo yo, entonces necesito poner una hojita copiada, nada, se me complicó un poco. Y la realidad es que esto no va a aparecer. O sea, lo único que ustedes tienen que saber con respecto a las formas son las tres inferencias que vimos la vez pasada. Digamos, las únicas tres formas que a ustedes realmente les interesan son estas, ¿no? Las que ya dijimos. Esta. Sí, ahí tienen. Estas eran las cuatro, perdón, las tres cosas que pueden aparecer, ¿no? Las tres formas. Por eso digo que no es muy importante que ustedes ejerciten demasiado el tema de pasar del lenguaje a esto, porque en realidad, ya les digo, no va a aparecer demasiado y es un poco complicado ejercitarlo. Si a ustedes les interesa o creen que realmente para practicar les aporta algo, pueden buscar en internet formalizar eso, ¿no? Formalizar argumentos. Si ustedes necesitan buscarlo para estar más segura, pueden poner formalizar argumentos. Y ahí van a aparecer un montón de casos, pero siempre van a rondar este tipo de estructuras, no van a ser mucho más difíciles. Y estas, ya les dije, son las tres inferencias, ¿no? El modus ponens, modus tollens, silogismo inductivo, perdón, silogismo hipotético, que son las tres que ustedes tienen que conocer, básicamente porque siempre vamos a estar razonando de esta manera en ciencia. Vamos a decir que, o bien, si sé que algo sucede a partir de una causa, y la causa se cumple, entonces, ¿sí? Se cumple la consecuencia. Si sé que hay una causa y una consecuencia, y no se cumple la consecuencia, entonces no se cumple la causa. Mostoles. Y si sé que hay una causa que me lleva a otra consecuencia, y esa consecuencia B me lleva a otra consecuencia, puedo ir de la primera a la última como si fuera algo, digamos, directo. Y con estas tres ustedes alcanzan. Así que, si quieren copiar esto de nuevo, pónganlo. No hay mucho más. Listo, profe. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy, continuando, es decir, continuando justamente con los tipos de argumentos, ¿sí? La vez pasada vimos argumentos deductivos. Hoy vamos a ver argumentos inductivos. Entonces,
Bien. Entonces, argumentos inductivos, ¿ok? ¿Cuál es, digamos, qué es lo principal de este tema? Bueno, justamente darse cuenta de que estamos hablando de algo que es muy distinto a los argumentos deductivos, ¿sí? O sea, yo la vez pasada les había dictado toda una serie de características, ¿no? 1, 2, 3, 4, de justamente los argumentos deductivos, ¿sí? Bueno, los inductivos son justamente lo opuesto desde cierto ángulo, ¿no? ¿En qué sentido lo opuesto? Bueno, en el sentido de que si en un caso hablábamos de que eran exactos, ¿no? Los deductivos están muy ligados con la exactitud y con la matemática. Recuerdan que decíamos siempre el ejemplo de 2 más 2 es 4, que uno puede decir, bueno, sí, acá hay una deducción, uno ya, como decía una de las características de la deducción, cuando lo que está en la conclusión ya está contenido en las premisas, no hay nada nuevo. Recuerdan, ese era un punto muy importante, que era que uno no, digamos, no está estableciendo algo nuevo en el pasaje de acá a acá, ¿no? Acá no hay novedad, ¿no? Es algo que yo ya sé lo que pasa y lo estoy aclarando. Simplemente estoy diciendo, bueno, 2 más 2 es 4. O sea que es decir, lo puedo escribir así. O esto y esto. Pero son, digamos, equivalentes. Lo que está aquí y lo que está acá. Como cuando hacíamos, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces es mortal. Claro, es lógico. Teniendo ese contenido tenemos sí o sí esa conclusión allí abajo. Ahora, hay otras formas de razonar justamente que implican la idea de agregar algo. Porque aquí la ventaja justamente de esto era que nos daba mucha certeza, mucha seguridad. Es decir, la característica principal de la deducción, junto con la exactitud matemática, era la certeza, ¿no? Porque justamente hay certeza en la medida en que estoy haciendo algo como esto. Ahora bien, en el caso de la inducción, vamos, en la inducción tenemos justamente otra característica, ¿sí? No nos va a ofrecer certeza, sino que nos va a ofrecer probabilidad. Probabilidad, es decir, nos va a aportar justamente la idea de que es probable que ocurra, ¿qué cosa? Lo que yo concluya aquí. Ahora vamos a poner un ejemplo. Pero la idea va a ser siempre justamente que yo voy a agregar información, por eso es que va a ser más incierto. ¿No? Va a ser probable, pero no seguro. Y justamente es porque yo agrego información, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a dar un ejemplo. Si yo digo, el típico ejemplo de la inducción es el siguiente, cuando yo digo, mira, tengo una persona
¿sí? Conozco un ser humano llamado Sócrates, justamente, y sé que es mortal, porque de hecho murió. Bueno, también conozco otro individuo llamado Pedro, por ejemplo, que también sé que es mortal, murió. Y así puedo nombrar varios, supongamos 10. Depende del grado de certeza que yo busque, pueden ser más, ¿no? Puedo nombrar 20, 30, 100, 200. Cuantos más, mejor. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a concluir es que, dadas esa cantidad de individuos, yo entonces puedo afirmar que si uno es mortal, dos mortal, tres mortales, yo puedo afirmar entonces que son todos mortales. Entonces un poco la forma que me queda allí es esta, ¿no? Como si yo pusiera Carlos también. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo acá entonces? Estamos un poco invirtiendo lo que hacíamos acá. O sea, no exactamente en este ejemplo, pero sí en el caso de Sócrates. Cuando yo le decía aquí, yo le decía, todos los hombres son mortales. ¿Sí? Es lo que ahora tengo acá abajo. Yo antes en la deducción lo tenía como una premisa, estaba acá arriba. ¿Y qué es lo que yo decía? Yo decía, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, ¿no? Es decir, sería como poner acá, Sócrates es hombre, acá estoy diciendo que es mortal, para llegar a esto. Pero yo acá decía, bueno, son todos mortales, y él es un hombre. Conclusión, es también mortal. De ese modo, ¿por qué? Digamos, ¿por qué va al revés? Porque en el caso de la deducción, yo paso de algo universal, que por tanto me está hablando de todo un conjunto y por ende me da claridad al respecto, porque me dice que son todos mortales. Entonces, a partir de ese enunciado universal, recuerden que es lo universal, habíamos dicho que era un tipo de enunciado cuando yo hablaba de todos los integrantes de un grupo, en este caso todos los hombres. Entonces, cuando tengo un enunciado universal como premisa y luego tengo otra premisa singular, las conecto y concluyo algo singular que es seguro, porque si yo partía de que todos los hombres son mortales, ya sé que uno de ellos también lo es. Acá es probable y no seguro, porque justamente va al revés. Acá yo parto de la idea de que Sócrates es mortal, que Pedro también es mortal, que Carlos también es mortal, y concluyo que todos los hombres, porque yo sé que Sócrates, Pedro, Carlos son hombres, eso se podría aclarar también, pero bueno, en este caso ya lo damos por entendido, son mortales. ¿Sí? Entonces, de ese modo yo lo que tengo es, ¿qué cosa? La presunción, digamos, diríamos, o la suposición de que son todos mortales. ¿Eh? Porque al ver muchos individuos y ver que son todos mortales, yo digo, bueno, seguramente que todos van a ser mortales. ¿Estamos? O sea que es como otra forma de ordenar el conocimiento. No sé, no es ni mejor ni peor que esta. Cada una tiene lo bueno y lo malo. ¿Sí? Bueno, acá me faltaría poner, esta en vez de exactitud, lo que tiene es justamente, en cuanto a certeza, esta es certeza y esta es probable. En cuanto a exactitud, esta no es exacta, sino que es, diríamos, bueno, también se incluye la idea en lo probable, ¿no? Pero podríamos decir que es eh, aproximativa, ¿no? En el sentido de que nos da una aproximación o a veces una estadística también con respecto a algo que estamos diciendo. Entonces, aproximativa,
estadística. ¿Sí? ¿Entiende? Estadística. O sea, muchas veces nos permite llegar a conclusiones estadísticas. En este caso no, porque afirmo que todos. ¿Sí? Si yo hubiera dicho la mayoría de los hombres, hubiera dicho el 80% de los hombres son mortales, sería propiamente una formulación estadística. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle. Lo que importa simplemente es esto, ¿no? De darse cuenta de la diferencia con la deducción y aparte también esto que les decía, ¿no? ¿Qué es lo bueno y lo malo en cada caso? Como es una especie de valoración positiva y negativa de ambos casos. Entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno justamente en este caso, en la columna de la deducción, es que yo tengo certeza total de lo que estoy diciendo. Cuando llego al 4, ¿no? O al caso de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces es mortal, cuando llego a esos resultados, estoy totalmente seguro. ¿Mm? Lo malo de acá, como dijimos antes, es que no agrega nada nuevo, porque lo que tengo acá ya lo tenía acá, lo que pasa es que lo tenía expresado de otra forma. Entonces es realmente una especie de tautología. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la tautología era cuando yo decía A igual A? Y bueno, esto es lo mismo, porque 2 y 2 son 4, entonces es tautológico. La deducción siempre lo que hace es expresar una equivalencia entre dos elementos, como acá. 2 más 2 me da 4. Entonces es seguro, y es cierto totalmente, pero lo malo es que no agrega nada nuevo. O sea, no hay novedad, no hay información nueva que se agregue. ¿Sí? Lo podemos poner como elementos. Hay certeza, pero no se agrega conocimiento. No se agrega conocimiento. Se ve, ¿no? Se me está quedando medio abajo. Se ve. No era conocimiento. Y entonces, ¿cuál es la diferencia justamente? ¿Por qué agregar conocimiento sería algo bueno? Y bueno, justamente como les decía en este ejemplo, ¿no? Si yo digo que tengo un caso de algo, tengo otro caso, y concluyo que todos los casos son como estos casos individuales, estoy agregando algo. Porque una cosa es afirmar que un individuo es mortal, que otro también lo es, que otro también, y puedo nombrar, como les dije, la cantidad que sea, pero aunque yo nombre 100, 200, 1000, o el número que sea, aunque nombre 1.000.000 de individuos, nunca van a ser todos, realmente. El todos es una suposición, ¿no? O sea que me da la idea de una probabilidad. O sea, es muy probable que todos sean mortales. Pero bueno, pero podría pasar que de repente surja, que nazca un ser humano que sea inmortal. Bueno, en realidad nosotros sabemos que no, por una cuestión biológica. Pero digamos que a veces, cuando yo razono de esta forma, podría pasar que haya un caso que yo no contemplo. ¿Eh? En este caso de la mortalidad, bueno, es un caso extremo donde sabemos que sí, la muerte nos alcanza a todos. Pero si yo hubiera dicho, por ejemplo, otro caso, yo hubiera dicho, en vez de mortal, hubiera dicho, no sé, un ejemplo que yo doy siempre, como por ejemplo, me compré un auto marca Ford y es muy bueno. Pablo se compró un auto marca Ford y es también muy bueno. Carlos también se compró un Ford y es muy bueno. Y así, nombro 20. Conclusión, línea de conclusión, conclusión, todos los autos Ford son muy buenos. Como pueden ver, ahí estoy agregando algo. Porque una cosa es afirmar que 200 individuos compraron un auto Ford y fue bueno. Y otra cosa es afirmar que todos, ¿sí? Todos, tiene mucha fuerza este todos, ¿sí? Y todos, en realidad, lo estoy suponiendo, partiendo de muchos casos singulares. Entonces yo acá estoy agregando información, porque no debemos decir a algunos que todos.
Entonces, acá agrego. Y el hecho de agregar es bueno, porque me da más conocimiento del mundo. ¿Entienden? O sea, ustedes cuando están en sus vidas, también lo hacen todo el tiempo, sin darse cuenta, también están razonando sobre todo de esta manera, inductivamente. La deducción también la usamos, pero es un poco más para casos especiales porque es tan exacta que en realidad en la vida cotidiana no se usa algo tan exacto. En cambio, la inducción sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo digo, por ejemplo, ¿no? Conocí una persona de tal país, conocí un argentino, conocí un uruguayo que es una buena persona. Conocí otro que también es una buena persona. Otro que también. Entonces mi conclusión lógica es que todos lo van a hacer. Después voy a encontrarme con alguno que no lo es. Entonces voy a decir, bueno, pero no son todos. Bueno, pero la idea de que hay muchos, como que por lo menos me orienta y me permite decir, bueno, sí, son todos, o por lo menos la mayoría van a ser así. Entonces, eso ya me está dando una pauta de que puedo suponer algo, aunque no esté seguro. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento positivo en este caso. Lo malo va a ser justamente que agrego información, pero nunca estoy seguro del todo. Siempre va a ser probable. ¿Se ve? Es paradójico. Uno tiene unas cosas buenas, el otro tiene otras cosas buenas. Así que es muy simple, en realidad. Ahora vamos a ver los casos específicos de inducción, ¿no? De diferentes formas, como vimos en la deducción. Pero la diferencia fundamental es esta. Cada vez que aparezca una inducción, ustedes tienen que saber que tenemos probabilidad y no certeza, y que sí se agrega conocimiento, mientras que aquí no se agrega ningún conocimiento nuevo. Vamos a poner... Aquí se agrega conocimiento. Entonces, un poco esta es la paradoja del conocimiento científico, ¿eh? Que cuando uno trata de estar seguro de lo que está afirmando, no puede agregar mucha información, porque cada dato que agregamos implica un riesgo, ¿no? El riesgo de que sea un dato falso, o que sea un dato que, según las observaciones que tenemos, es bueno, pero que a lo mejor en un futuro pasa a ser falso. Porque ustedes piensen que la ciencia depende mucho de los instrumentos o las posibilidades de observación que tiene cada momento histórico, ¿no? O sea, hoy en día vemos las células a través de un microscopio. Pero bueno, el día de mañana va a haber microscopios mucho más potentes, de modo que las observaciones que hacemos hoy para afirmar que todos los hombres son mortales, por ejemplo, a lo mejor mañana no lo son, digamos. Porque, bueno, porque a lo mejor vieron que hoy en día se habla de estirar la vida, hacer que la gente no muera, bueno, todas esas ideas, a lo mejor algún día se logran. Entonces, allí cambiaremos nuestra idea de que todos son mortales, o que este o aquel lo es. Pero entonces dependerá de nuestra capacidad de observar el mundo. Pero entonces, mientras tanto, mientras no tenemos la certeza de que es falsa una afirmación, podemos afirmarla. Entonces yo puedo decir, bueno, todos los uruguayos son buenas personas. ¿Por qué afirmo eso? Y simplemente porque todavía no conocí uno que sea malo. Pero el día que conozca uno ya no voy a decir todos, voy a decir la mayoría son buenas personas, ¿no? Es como una forma de organizarme el conocimiento. Así que bueno, ahí tenemos esto.
Bien. Esto se entiende. Estoy seguro de que se entiende. Ustedes aparte están yendo a las clases, ¿tienen clases virtuales o clases presenciales de la materia o solamente están conmigo? Solo en el curso. Ok. No, porque para saber, porque a lo mejor también estaban siguiendo otro curso y ya lo habían. Pero bueno, entonces, como verán, esto es muy simple. Después cuando aparezcan ejemplos, se va a complicar un poquito, pero en la materia van a ver que lo importante es entender estas dos formas. Vamos a ver que en la ciencia es mucho más común la inducción que la deducción. Porque la deducción va a estar dentro del lado de la ciencia, pero dentro del lado de la matemática. Como les dije en un comienzo, la ciencia necesita del lenguaje, pero además necesita también de la matemática. Si la matemática va a ser un aliante porque nos va a dar la posibilidad de medir, calcular cantidades de cosas, ¿no? De individuos, de sustancias, de bueno, características, según obviamente la materia científica que estemos estudiando. Pero digamos que dentro del conocimiento científico en general va a haber una parte matemática, siempre, pero también va a haber una parte que sea puramente inductiva, porque yo no puedo estar seguro de todo lo que afirmo. Muchas cosas van a ser probables, simplemente, ¿no? Aun cuando sean cosas que son casi seguras, pero tampoco podemos estar al 100% seguros de todas ellas. ¿Sí? Si lo piensan un minuto, para que, por ejemplo, esto mismo ocurre con teorías como la teoría heliocéntrica. El Sol gira en torno, la Tierra gira en torno al Sol. ¿Sí? Ustedes saben que antes se consideraba lo contrario, que el Sol giraba en torno a la Tierra. Entonces, cuando se llegó a esa conclusión, la que tenemos hoy en día, se llegó, pero no se está del todo seguro. Podría ser que mañana venga otro científico y que diga que no, que en realidad es distinto. De sé yo. Piensen, si durante miles de años pensamos que el Sol era el que se movía y no la Tierra, entonces piensen que también lo que afirmamos hoy, por más que hayamos avanzado, también puede ser que algún día alguien venga y diga no. Lo que ustedes decían era algo casi exacto, pero no del todo. Y bueno, eso ocurre porque nunca podemos verificar todo lo que afirmamos del mundo. Hay cosas que no podemos tenemos telescopios y mandamos naves al espacio, pero todavía no vimos, tenemos una foto de todo el sistema solar como para decir, bueno, sí, todo lo que creemos en cuanto a los ciclos planetarios, todo es verdad. No, en realidad son suposiciones, como en este caso, aquí, que son muy, pero muy probables, entonces las damos por ciertas. Pero en realidad son probables. Al igual que el hecho de que el hombre desciende del mono. Bueno, hay mucha probabilidad en relación a una serie de datos que tenemos del ADN humano, el ADN del mono, la forma de los huesos, ciertos hábitos, pero no tenemos una certeza total de eso. O sea que esto lo digo para que ustedes vean que ninguna de las afirmaciones científicas que conocemos, ninguna de las afirmaciones que tenemos, como por ejemplo esta del hombre y el mono, del sistema solar, ninguna son totalmente seguras. Sí es seguro que 2 más 2 es 4, pero no que el hombre descienda del mono o que la Tierra gira en torno al Sol. Aún en el caso de la Tierra, que parece algo físico, algo numérico, algo totalmente seguro, es algo muy, muy probable, porque lo verificamos, se cumple cuando medimos, decimos, va a pasar esto, pasa, pero no estamos totalmente seguros porque no lo podemos verificar como verificamos que la pared es blanca. No es lo mismo. Y ahora vamos a ir viendo por qué. ¿Qué formas de verificar tenemos? ¿No? ¿Cuáles son las maneras? Bien, entonces ahora vamos a seguir con... Ahora voy a borrar acá y vamos a ver
tipos de argumentos inductivos, ¿no? Para que veamos más específicamente esta columna. Entonces voy a borrar esto. Entonces, vamos a poner archivos. ¿No? Tipos de argumento, obviamente. Entonces, acuérdenme que quiero ver una cosa. Entonces, los principales ejemplos que vamos a ver en la materia son los siguientes. Tenemos la inducción por, se llama así porque es, bueno, un tipo de inducción, ¿no? Inducción por enumeración. Vayan copiando, ahora les explico todo. Bueno, este caso es justamente el caso parecido al que les di recién como ejemplo, ¿no? Este de que todos los hombres, Sócrates es hombre, Pedro también, tú también, por tanto todos son mortales. ¿Por qué? Porque la idea un poco es que yo acá estoy enumerando, pero no enumero todo, es decir, obviamente el nombre nos va a dar la idea de qué es lo que estoy haciendo, porque yo estoy de algún modo pasando revista a todos los casos que conozco. Yo digo, bueno, Sócrates es mortal, Pedro también. Esperen, primero con un ejemplo. Colaboran.
Vamos por un ejemplo un poco mejor. Yo les pongo lo siguiente, a ver. Vamos. El perro es Profe, no puedo ver al lado izquierdo. ¿Acá? Sí, pronto. Hasta. Gracias. Perro es un mamífero y vamos a poner y tiene 4 patas, ¿no? Por ejemplo. Ustedes ven que muchas veces lo que se hace es asociar una característica con otra, ¿no? Muchas veces yo, como científico, lo que tengo es un conocimiento determinado sobre una especie, ¿no? Yo sé que los perros son mamíferos, ¿sí? Y por otro lado también sé que tiene 4 patas, ¿sí? Entonces, yo tengo 2 datos que, digamos, se complementan. Entonces, si tengo otros casos similares, por ejemplo, digo, bueno, el gato, lo mismo, ¿no? Es un mamífero. Y tiene 4 patas. Entonces, ¿qué hago? Por supuesto que puedo poner más casos singulares, pero con 2 por lo menos me alcanza. Con uno solo no, pero bueno, con 2 ya tengo por lo menos una coincidencia. Sé que en 2 casos hay 2 individuos, o sea, 2 individuos, mejor dicho, 2 clases, ¿no? Porque son todos los perros, todos los gatos. Entonces tengo 2 clases que comparten esta característica de ser mamíferos y tener 4 patas. Entonces, ¿qué hago yo? Una vez que enumeré esto, doy un salto, como he hecho antes, que decía, bueno, entonces todos los hombres son mortales. Ahora, ¿qué podría concluir acá? Y puedo concluir que todos los mamíferos tienen 4 patas. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Y bueno, porque conozco las características, o sea, conecto la idea de ser mamífero con tener 4 patas y veo que se conectan habitualmente. Entonces, bueno, nada, nombro un caso, 2, 3, 4, 5, la cantidad que yo quiera. Ustedes siempre recuerden que cuanto más premisas ayudan, cuanto más premisas apoyan la conclusión, tanto más cierta va a ser la conclusión. Aunque nunca va a ser totalmente cierta, pero puede ganar en probabilidad, puede ganar en grados de probabilidad, digamos. Si uno quisiera ponerle un número, se podría, ¿no? Un número de probabilidad. Pero más allá del número, más allá de exactamente cuánto aumenta la probabilidad, lo cierto es que se hace más probable. Cuantos más casos tenga de animales que yo sé que son mamíferos y tienen 4 patas, entonces más probabilidad habrá de que todos los mamíferos tengan 4 patas. Entonces ahí se ve cómo funciona esta idea de la inducción, que me permite saltar de los casos singulares a los universales, más allá de que no tenga certeza total con respecto a esto, pero bueno, sé que es muy probable. Entonces lo afirmo, digamos. ¿Sí? Como pueden ver,
esto como un paréntesis lo digo, como podrán ver, no hay nada que ver con la validez. Acá la idea de validez desaparece. Recuerden que la vez pasada habíamos dicho, ¿no? Bueno, el argumento deductivo es válido, o sea, siempre es lo mismo. Si no es válido, quiere decir que es una forma incorrecta de la deducción, como decir, A entonces B, B, por tanto A, querer concluir la causa por medio de la consecuencia. O sea, cuando un argumento está mal construido, no es válido y tampoco es deductivo porque no logra la coherencia matemática. Entonces, justamente todos los inductivos van a entrar dentro de ese grupo, porque los inductivos nunca son válidos, nunca, nunca. Porque no es válido, recuerden que la validez expresa la idea de la exactitud matemática, o sea, de la certeza total. Pero yo nunca puedo estar totalmente seguro de esto. ¿Eh? Porque siempre puede aparecer un mamífero que tiene... De hecho, ya mismo les puedo nombrar uno. Entonces, los delfines, por ejemplo. Se los nombro yo, no hace falta que lo busquen. El delfín es un mamífero y no tiene 4 patas. Bueno, pero yo, como científico, como le decía recién, me oriento y por lo menos puedo saber que, ok, no todos, pero la mayoría. Entonces, al afirmar todos, yo ya sé que no es verdad, pero sé que es probable, porque no todos, pero la mayoría van a tener 4 patas. Entonces eso ya me da una idea, por más que sepa que no es exacto, que no es válido, porque la validez es algo muy fuerte. Aquí no aparece la validez. Entonces, bien, aquí tenemos un ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo de la analogía, que es muy parecido. Profe. Entonces, en este caso, el inductivo siempre es inválido. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. En realidad, no, Bueno, digamos, siempre es inválido. Lo que pasa es que no te van a preguntar a vos, ¿este argumento es válido, es inválido? O sea, te pueden preguntar, puede pasar que te pregunten, que te den algo así, que te digan, ¿es válido o inválido? Puede pasar. Lo que pasa es que es muy obvio, muy fácil. Cuando vos ves que te das cuenta de que no hay una certeza, de que no es que estás haciendo un pasaje de lo universal a lo singular, sino que es más bien al revés, juntás muchos ejemplos y concluís esto, sí, vos te das cuenta ya de que es inválido. O sea que tenés razón, es inválido. Digo que hay veces que ni te va a parecer porque es algo obvio, pero sí, uno puede decir que dentro de los argumentos inválidos están todos los inductivos. Es así, exactamente. gracias. ¿Mm? Bien, lo borro aquí.
Bueno, esto igual queda, ¿no? Porque todos son inválidos. Entonces, ahora vamos a poner el siguiente. Sí, ¿no? Perdón. Bueno, allí pueden ver que hay un ejemplo muy parecido al de recién, porque también estoy conectando, ¿sí?, dos características, que son, en este caso, la de ser felino y el hecho de tener garras. Recién conectaba la idea de ser mamífero y de tener cuatro patas. Acá es parecido también. Me aprovecho del hecho de que yo sé que hay determinados animales, como el gato, que es un felino y que además tiene la característica de tener garras, ¿no? Tiene garras en las patas. Es un dato que tengo. Entonces yo lo conecto y digo, bueno, yo sé que el gato tiene estas dos cosas, que es felino y tiene garras. Entonces luego digo, bueno, a ver qué otro animal tendrá lo mismo, como para conectarlo. Tal vez para hacer lo mismo que había hecho en el caso anterior o algo parecido. Entonces voy observando, ¿no? Y voy acumulando datos. En definitiva, voy haciendo eso, voy juntando información y un día, bueno, llego a la conclusión de que también hay otro, el puma, que también es felino y que también tiene garras. Bueno, y así como les digo, puedo nombrar más casos, ¿no? Seguramente que ustedes se imaginarán muchos más, porque de hecho son todos, uno lo sabe, pero bueno, supongamos que no estamos seguros de que todos los felinos tengan garras, entonces simplemente vamos enunciando de a uno. Entonces ponemos que el gato es felino y tiene garras. El puma también es felino y tiene garras. El león es felino y tiene garras. Listo. Alcanza. ¿Qué puedo concluir de eso? En el caso de recién, que vimos que era la enumeración incompleta, dijimos que era que yo pasaba todo, que todos son algo.
por eso lo llamamos enumeración incompleta. Me faltó decir eso, ¿no? Porque es una enumeración, pero que no se completa nunca. Y sin embargo, salto a un enunciado universal. En este caso no. La analogía, en realidad, es simplemente para que yo pueda, esto para que ustedes se acuerden del nombre y puedan conectarlo con lo que estamos haciendo. A veces uno después se confunde cuál era cuál, ¿no? Entonces, la analogía no va a tener ningún enunciado universal. Es solamente para conectar. Ustedes saben que analogía es de análogo, ¿sí? O sea, a que algo es equivalente, ¿no? O igual a otra cosa. Entonces acá lo que estoy buscando es poder comparar un individuo con otro. Acá no voy a dar un salto a lo universal, sino que voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, si el gato es felino y tiene garras, y el puma es felino y tiene garras, y el león también es felino y tiene garras, por ejemplo, entonces podré decir, podré suponer, porque tampoco es que lo sé, sino que justamente todo esto me permite suponer que, por ejemplo, el tigre tiene también estas características, ¿no? El tigre es felino, no haría falta ponerlo, ya lo sabemos, pero vamos a aclararlo ahí. Es felino y tiene garras. Se ve como yo, es como que hago una analogía. Es muy común la misma razonar por analogía. Cuando uno dice, mira, como le decía antes, ¿no? El ejemplo, todos los argentinos que conozco toman mate, es argentino y toma mate. Es argentino y toma mate. Tal otro es argentino y toma mate. Entonces, tal otro, yo supongo, ¿no? Me presentan a una persona nueva y digo, hey, seguro va a tomar mate, porque es argentino. Es eso, entonces es pasar las características que ya conozco en algunos individuos, suponer que también están en otros. ¿Por qué? Porque comparten algunas características. Acá, como sé que son todos felinos, supongo que también el tigre tiene garras. ¿Mm? O es lo mismo que decir, como un ejemplo que vimos antes, ¿no? En la otra clase. Si Venus es un planeta y gira alrededor del Sol, Marte es un planeta y gira alrededor del Sol, entonces puedo suponer que Saturno, que es un planeta, también girará alrededor del Sol. ¿Sí? Siempre lo que hago es eso, suponer algo para un individuo, pero algo que justamente es característica de otros individuos que también comparten otras características, como en este caso ser felino, o ser un planeta, o ser argentino, o lo que sea. ¿Vamos? Entonces es una especie de comparación. Aquí también es probable, aquí sigue siendo, por supuesto, inválido, ¿no? Es lo mismo, porque por más que yo acá tenga la sensación de que esto es un poco más seguro que el anterior, porque el anterior yo saltaba de muchos casos individuales a un caso universal, que es más difícil de afirmar que todos los mamíferos tienen cuatro patas, porque estoy afirmando un grupo muy grande, estoy abarcando mucho. Acá uno diría, no, acá estoy afirmando algo singular acá, 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 y también acá. Entonces uno diría, capaz que acá es más seguro que el otro. Pero la realidad es que no, porque cuando yo digo que el tigre, y bueno, es como que estoy nombrando algo nuevo, también estoy agregando información, y estoy nombrando al tigre, que está bien, si bien es más factible que el tigre comparta características con los otros felinos, que afirmar que todos los felinos tienen determinada característica. Pero de todos modos, tampoco es seguro, porque podría pasar que haya un felino determinado que no tenga garras. Esas cosas de la naturaleza que a veces pasan. Entonces, el hecho de afirmar esto también es probable y no seguro.
Bien, bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, si ahora vamos al último ejemplo que nos interesa, que es el silogismo inductivo. ¿Se acuerdan que habíamos visto silogismo hipotético o deductivo, ¿no? Que era lo mismo, hipotético o deductivo? Acá en cambio se llama silogismo inductivo, o sea que es, o al que es similar, pero sin ofrecernos la certeza o la validez que nos ofrecía deductivo. Espera que estoy buscando un ejemplo bueno para darles. Ya estoy con usted. Profe, silogismo, ¿no? Sí, Falta una... perdón. Perdón. Sí, espéreme un segundito, ya estoy. Bien, no estaba buscando porque a veces que se enuncia de diferentes maneras, pero en general lo expresamos simplemente con similar a, digamos, no al silo político que era hacia, estamos poniendo una posibilidad. O sea que lo que afirmamos es lo siguiente, es algo así. La mayoría de
hombres son buenos. Una probabilidad. Justamente no uso el ejemplo de mortal porque vamos a usar un ejemplo que realmente afecte a la mayoría y no a todos. Entonces decimos, la mayoría de los hombres son buenos. ¿Ok? Entonces ya tengo un enunciado probable, digamos. No probable, sino más bien, no un enunciado universal, quise decir. Sino un enunciado estadístico o un enunciado probable en la medida en que estoy hablando de que hay muchos, ¿no? Pero no todos. Entonces después afirmo, es similar a lo que hacíamos con Sócrates, solamente que la conclusión va a ser distinta. Yo digo, bueno, Sócrates es M, es hombre. Así que es lo mismo, lo que pasa es que mi conclusión, ahora, ¿cuál va a ser? Bueno, sí, si la mayoría de los hombres son buenos y Sócrates es hombre, podría poner simplemente Sócrates es bueno, ¿no? Pero justamente, como estamos diciendo que es un silogismo, o sea, hay una certeza, pero siempre es inductivo, pero podría ser justo que él no lo fuera. Entonces yo voy a decir, simplemente le voy a agregar una probabilidad, digo, es probable que Sócrates sea bueno. ¿Vamos? Entonces lo que tengo es simplemente una de lo que era un argumento deductivo en un argumento que dice algo muy parecido, pero donde lo que se da es una probabilidad. Es probable que Sócrates sea bueno. ¿Por qué? Porque Sócrates es un hombre y la mayoría de los hombres son buenos. Entonces lo que tengo es simplemente una afirmación probable, justamente porque parto de una afirmación o probabilística. ¿Mm? De alguna forma yo he puesto acá, en vez de esto, para que se entienda, yo podría haber puesto manos son buenos. Lo que pasa es que, claro, no tiene sentido afirmar eso porque ¿quién podría poner un número exacto? El 80% o el 90% de los seres humanos son buenos. Sócrates es un hombre, entonces, ¿qué diremos? Y bueno, que si el 80 o el 90% son buenos, entonces es muy probable, o puedo ponerlo de otra forma, puedo poner seguramente o probablemente, o se puede suponer que ese sea B, pero siempre hay que agregarle esto, ¿no? Es decir, siempre lleva esto. No se puede afirmar totalmente, lo que diríamos taxativamente, que Sócrates es bueno, un enunciado de, digamos, inductivo ya de por sí. Cuando se habla de mayorías no nos habla de totalidad, no es un enunciado universal, es un enunciado estadístico. Si van a la clase de enunciados, recuerden que teníamos los universales y por último los estadísticos. Entonces, que dijimos que los estadísticos muchos no los íbamos a usar. Pero bueno, simplemente puede aparecer algo así alguna vez. No les van a preguntar a ustedes qué tipo de enunciado es ni nada. Simplemente saber que si aparece algo así, donde enuncia un porcentaje o una mayoría, ¿no? Es un enunciado estadístico. Y que bueno, en el caso de que aparezca ante un argumento, siempre nos va a llevar a una conclusión igualmente probable que esto, pero no seguro. ¿No? Así que bueno, ahí tendríamos entonces los tres tipos de enunciados de argumentos inductivos. Bueno, entonces hacemos una pausita como hacemos siempre, hacemos 5 minutos. Dejo esto por si quieren seguir copiando, si les faltó. En 5 arrancamos de nuevo. ¿Ok? Ok.